Mi hijo de 5 años la dibujó 3 días antes de que yo la viera por primera vez. No un dibujo infantil común. Dibujó cada detalle, los 7 dedos, los ojos sin color, y en el fondo del papel, con letritas torcidas, escribió: «Mamá va a volverse igual». Me reí en ese momento. Lo encontré tierno, macabro, pero tierno. Debería haber quemado ese dibujo. Debería haber salido de la casa ese mismo día, porque ahora lo entiendo. No estaba dibujando el futuro, estaba dibujando instrucciones. Soy madre soltera. Eso significa que cada decisión, cada cuenta, cada responsabilidad cae sobre mis hombros. Cuando logré alquilar esa casa antigua en la zona rural de Minas Gerais por un precio ridículamente bajo, pensé que era suerte. Un lugar tranquilo para criar a mi hijo lejos de la violencia de la ciudad, con un patio grande donde pudiera jugar. El propietario apenas me miró a los ojos cuando me entregó las llaves. Solo dijo: «No dejes que el niño duerma con la barriga llena». Nunca. Pensé que era algún consejo contra el reflujo. La casa era extraña desde el primer día, no por su apariencia. Era bonita, colonial, con paredes gruesas y techo de barro. Pero tenía una sensación, como si estuviéramos siendo observados por algo que estaba allí mucho antes que nosotros. Mi hijo, Miguel, lo sintió inmediatamente. Los niños tienen ese instinto que los adultos perdemos. Se negaba a entrar solo en su habitación. Decía que la señora estaba esperando. Intenté ser la madre racional. Le mostré que no había nadie en el armario, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Dejé una luz nocturna encendida. Canté nanas. Pero seguía despertándose en medio de la noche, en pánico, diciendo que la señora con dedos extraños había visitado su habitación. El pediatra dijo que eran terrores nocturnos. Recetó manzanilla y rutina de sueño. Entonces llegaron los dibujos. Miguel siempre había sido artístico, pero esos dibujos eran diferentes. Obsesivos, hoja tras hoja de la misma figura, una mujer esquelética, agachada con las manos extendidas. Solo usaba lápiz negro, presionando con tanta fuerza que a veces rompía el papel. Y siempre 7 dedos en cada mano. ¿Por qué tienes 7 dedos, amor?, le pregunté una mañana mientras dibujaba en la mesa de la cocina. Ni siquiera levantó la vista. Porque así es ella. 6 no funcionan. 8 serían demasiados. 7 es el número correcto para abrir. ¿Abrir qué? A las personas. El frío en su voz me hizo atragantarme con el café. Pero yo era la adulta. Tenía que ser fuerte. «Miguel, ¿de dónde sacaste esas ideas?». Finalmente me miró. Sus ojos marrones tenían algo diferente, más antiguo. Ella me lo cuenta, por la noche. Se sienta en mi pecho y cuenta historias. Dice que tú eres la próxima. Dice que comes mucho por la noche y que tu pecho es blando. Está emocionada. Sentí que mi estómago se revolvía. Busqué terapeutas infantiles, pero en la zona rural las opciones eran limitadas. El más cercano estaba a 2 horas de distancia. Agendé una consulta para la semana siguiente. Mientras tanto, decidí dormir en la habitación con Miguel, para que se sintiera seguro, para que yo me sintiera segura. Fue en la segunda noche compartiendo la habitación cuando todo se derrumbó. Había comido tarde, restos de pizza recalentada a las 11 de la noche, porque pasar el día cuidando a un hijo aterrorizado y trabajando de forma remota no deja tiempo para comidas adecuadas. Me desplomé en la cama junto a la suya, demasiado exhausta para cambiarme de ropa. Dormí profundamente, hasta que ya no dormí más. Mis ojos se abrieron a la oscuridad total. La habitación estaba diferente. La luz nocturna se había apagado, pero no era solo eso. El aire estaba más denso, húmedo, con olor a sótano abandonado. Y no podía moverme. Parálisis. Total. Absoluta.
Mis ojos podían parpadear, podían moverse, pero el resto de mi cuerpo era piedra. Y entonces la vi, exactamente como en los dibujos de Miguel, cada maldito detalle. Estaba agachada sobre mí, 7 dedos de cada lado reposando ligeramente en mi pecho, cabellos blancos cayendo como una cortina mohosa alrededor del rostro cadavérico. Lo peor era Miguel, sentado en su propia cama, despierto, observando, y estaba sonriendo. «Te lo advertí, mamá», dijo Miguel con esa voz calma, casi monótona. «Dibujé para que entendieras. Ella ha estado aquí mucho tiempo, desde antes de que llegáramos, desde siempre». La pisadeira inclinó la cabeza hacia él, como reconociendo su voz, y luego volvió su atención hacia mí. Sus ojos, Dios, esos ojos, eran como vidrio amarillento opaco, sin iris, sin humanidad. Y cuando abrió la boca, no salió sonido. Salió un aliento frío que olía a flores marchitas y carne rancia. Los dedos comenzaron a presionar, no fuerte, pero con precisión quirúrgica, como si supiera exactamente dónde tocar. Y con cada presión sentía algo desplazándose dentro de mí. No físicamente, era más profundo, como si cada toque moviera piezas de mi alma, reorganizándolas en un patrón que no comprendía. Y entonces comenzó la extracción. Mi boca se abrió sola, forzada por alguna fuerza invisible, y esa niebla oscura comenzó a salir. Podía sentir que me la arrancaban de los pulmones, del estómago, de lugares que no deberían tener nada que dar. Era frío, tan frío que quemaba, y ella se alimentaba, inhalando esa sustancia mientras sus ojos muertos brillaban con algo que podría ser éxtasis. «¿Le gustas?», comentó Miguel casualmente, balanceando sus piernitas fuera de la cama. «Dijo que tienes mucho miedo guardado, miedo a no ser lo suficientemente buena, miedo a fallarme, miedo a quedarte sola para siempre. Ese tipo de miedo es delicioso, más fuerte que el miedo a morir». Lágrimas corrían de mis ojos, la única parte de mí que aún podía moverse. Intenté gritar, suplicar, cualquier cosa, pero mi garganta era una tumba sellada. La criatura continuó su cosecha por lo que parecieron horas, hasta que finalmente, satisfecha, se retiró, pero no desapareció. Flotó hasta la cama de Miguel, posó una mano esquelética en su cabeza, cariñosamente como lo haría una abuela, y luego se disolvió en las sombras del rincón de la habitación, donde la luz nocturna no llegaba ni siquiera cuando estaba encendida. El control de mi cuerpo regresó como una ola. Me senté de golpe, jadeando, con el pecho en llamas donde ella había tocado. «¡Miguel!», logré gritar. «¿Qué fue eso?». Me miró con esa expresión tranquila, perturbadora. Ella, la que vive en las respiraciones, la que cosecha el peso. «Comiste por la noche, mamá, rompiste la regla y ahora volverá todas las noches hasta que estés vacía. ¿Cómo sabes eso?». Me arrastré hasta él, tomé sus hombros pequeños. ¿Cómo un niño de 5 años sabe esas cosas? Porque ella me enseña desde la primera noche aquí. Se sienta en mi pecho también, pero diferente. No me quita, me pone recuerdos, conocimiento, cosas antiguas. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento, solo un momento terrible, no eran los ojos de mi hijo. Eran demasiado profundos, demasiado viejos. «Ella necesita ayudantes, mamá. Los niños son mejores, nuestras mentes son más flexibles». Sentí el horror subir por mi espina dorsal como arañas. «Tú ya no eres mi hijo, ¿verdad?», sonrió. Genuina de niño, dulce e inocente. «Todavía soy Miguel, pero también soy más». Ella me mostró cosas, cómo funcionan las personas por dentro, cómo el miedo tiene un sabor diferente dependiendo de a quién cosechas, cómo abrir los caminos entre el sueño y la vigilia. Extendió sus manitas y mi corazón se hundió. Tenía 7 dedos en cada una. No eran dedos extras creciendo. Eran sus dedos normales, reorganizados, alargados.
Los pulgares se habían dividido en dos. La carne se había retorcido y reformado en algo que no debería existir. Dijo que tú también te convertirás en ayudante, después de que estés vacía, después de que no quede nada tuyo dentro de ti. Entonces te llenará con lo que necesita y trabajaremos juntos, madre e hijo, para siempre. Huí de la habitación, encerré a Miguel dentro, a mi propio hijo, y pasé el resto de la noche en el coche, temblando, llorando, yo a todos los números de emergencia que conocía. Pero, ¿qué diría? Que mi hijo estaba poseído por una leyenda folclórica, que una vieja fantasma me estaba transformando en algo no humano. Cuando salió el sol, volví a entrar. Necesitaba ver a mi hijo. Necesitaba confirmar que aquello había sido una pesadilla, una alucinación causada por estrés y falta de sueño. Abrí la puerta de la habitación lentamente, preparada para encontrar a Miguel confuso, asustado, pidiendo explicaciones sobre por qué mamá lo había encerrado. Pero estaba sentado en el centro de la habitación, rodeado de dibujos, cientos de ellos. Había trabajado toda la noche, y todos mostraban lo mismo, a mí, acostada, con ella encima de mí, pero en cada dibujo yo estaba diferente, progresivamente más delgada, más pálida, más hueca. Y en el último dibujo, el más reciente aún húmedo de lápiz, yo tenía 7 dedos, y estaba agachada sobre otra persona, cosechando. «Buenos días, mamá», dijo alegremente, como en cualquier mañana normal. «Preparé el desayuno, huevos revueltos. Necesitas comer bien durante el día porque por la noche no puedes comer nada, si no, ella viene más fuerte. Debería haber salido, debería haber tomado a Miguel, meterlo en el coche y conducir a cualquier lugar. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo explicar lo que le estaba pasando? Los servicios sociales me quitarían la custodia, los psiquiatras me internarían y Miguel se quedaría solo con ella». Entonces me quedé, y cada noche ella volvía, siempre después de que comía algo tarde, siempre cuando mi cuerpo estaba vulnerable en el estado entre la digestión y el sueño, y con cada visita me quitaba más. Podía sentirme vaciando, mis emociones se volvieron opacas, mis pensamientos más lentos. Hasta mi reflejo en el espejo parecía menos presente. Miguel observaba todo. Tomaba notas en un cuaderno con una letra tan madura que no podía ser suya. Dibujaba diagramas del cuerpo humano marcando puntos de extracción ideales. Y hablaba conmigo sobre eso con la naturalidad de quien discute el clima. «La semana que viene estarás lista», dijo en la 17ª noche mientras me recuperaba de otro episodio. Ella me lo mostró. Cuando no quede nada original dentro de ti, cuando seas solo un recipiente vacío, hará la transferencia. Recibirás parte de ella. Y entonces podremos trabajar juntos, cosechando a otros. ¿Por qué yo?, logré susurrar, mi voz ronca y distante. «¿Por qué nosotros? Porque me amas», respondió simplemente. «El amor materno es el vínculo más fuerte. Cuando te transformes, ese amor continuará, distorsionado pero presente, y me ayudarás a extenderlo, a encontrar otras familias, otros niños para enseñar. Así ha funcionado durante siglos, mamá. Ella elige a un niño, el niño atrae a la madre eventualmente atrae a otros. Es una cadena, una familia eterna». En la 21ª noche, algo cambió. Cuando sus 7 dedos presionaron mi pecho, ya no sentí miedo, no sentí nada. Y fue entonces cuando lo entendí. Estaba vacía. Ella había cosechado todo, cada gramo de terror, cada fragmento de resistencia, cada chispa de lo que me hacía humana. Y entonces no extrajo, empujó. Algo frío, antiguo y consciente invadió mi cuerpo a través de los puntos donde sus dedos tocaban. Vi recuerdos que no eran míos, siglos de noches, miles de víctimas, innumerables niños transformados en ayudantes. Vi el propósito. No éramos víctimas aleatorias.
Éramos elegidas, recipientes para perpetuar la cosecha. Cuando terminó y desapareció, me levanté de la cama. Miguel sonrió. Bienvenida de vuelta, mamá. O debería decir, bienvenida al comienzo. Miré mis manos. Todavía tenían 5 dedos, pero podía sentirlos retorciéndose bajo la piel, reorganizándose, preparándose. Y lo peor, tenía hambre, un hambre que no era por comida. 3 días después, la nueva familia se mudó a la casa de al lado, pareja joven con una hija de 6 años. Vi cuando la niña miró hacia nuestra ventana y saludó. Miguel le devolvió el saludo y por la noche vino a mi habitación. Tiene pesadillas, dijo. Escuché a la madre comentándolo. Se despierta gritando, diciendo que hay alguien en la habitación. Los padres piensan que es imaginación. Hizo una pausa, estudiándome. ¿Estás lista, mamá, para tu primera cosecha sola? Y el verdadero horror no fue lo que dije. Fue que, cuando respondí, sí, una parte minúscula de lo que solía ser yo, una chispa microscópica de humanidad aún atrapada en algún rincón olvidado de mi conciencia, gritó en desesperación silenciosa. Pero el grito era tan débil, tan distante, que apenas hacía diferencia. Esa noche, mientras la familia vecina dormía, sentí mi cuerpo moverse solo. Floté a través de las paredes, porque eso era lo que era ahora, no más carne, sino algo que solo habitaba carne. Entré en la habitación de la niña. Había comido chocolate antes de dormir. Perfecto. Me agaché sobre ella. Dejé que mis dedos, ahora 7 en cada mano, aunque aún parecían 5 para ojos comunes, reposaran en su pequeño pecho. Y comencé la cosecha. Sus ojos se abrieron, paralizados de terror. Y en ese terror, en ese miedo puro e infantil, encontré sustento. Encontré propósito, y la última chispa de humanidad dentro de mí finalmente se apagó, satisfecha por no tener que presenciar lo que vendría después. Miguel tenía razón, madre e hijo, trabajando juntos, para siempre. La cadena nunca se rompe, solo crece. Entonces, ¿realmente crees que conoces a tus hijos? ¿Realmente crees que esos dibujos perturbadores son solo imaginación fértil? ¿O será que están viendo algo que te niegas a ver? Cuando tu hijo se despierta gritando, diciendo que hay alguien en la habitación, ¿ya le preguntaste quién está enseñando a ese niño a no tener más miedo? Suscríbete al canal si tienes el valor de enfrentar la verdad. Dale like si sentiste que tu estómago se revolvía mientras escuchabas esto. Y comenta de qué ciudad y país estás viendo, porque necesito saber dónde ya se han plantado las cadenas, dónde ya se han elegido las familias. Porque están reclutando, siempre reclutando. Y tal vez el próximo niño sea el tuyo. Ah, y una última cosa. Si tu hijo empieza a dibujar figuras con 7 dedos, no preguntes de dónde sacó la idea. No te va a gustar la respuesta. Duerme bien, si puedes.